Bienvenidos a un nuevo Río Negro te acompaña. Y como ustedes saben, Río Negro te acompaña siempre nos marca un desafío. Hace mucho que queríamos desafiarnos a pensar en esto. ¿Qué tan normales, qué tal, según las estadísticas, a nivel mental estamos? ¿Hay algo diferente en nosotros? ¿O son unos pocos los diferentes? Bueno, hablemos de salud mental. Porque hay que hablar de salud mental. Hay que hacer, pero hay que hablar también. Fíjense ustedes, antes de arrancar, queremos compartir esto. ¿Qué es la salud mental? Porque es muy amplio. Es el bienestar emocional, psíquico y social que permite llevar adelante los desafíos propios de la vida y de la comunidad en que vivimos. ¿No les parece que esta definición sería simplemente vivir? Es decir, que para vivir necesitamos prestarle atención a nuestra salud mental. Hay algo más. Fíjense ustedes. Siguiente placa. Reconocer y entender los padecimientos mentales es importante para romper con estigmas, con prejuicios, con juicios. Es importante para quitar la ignorancia en la que habitamos gran parte de las personas que decimos estar en sociedad. ¿Por qué? Por esto justamente. Porque son personas. Porque somos personas. Porque si usted piensa que usted es normal, entonces ya ahí empezamos con un problema. Pero vamos a hablar de ese tema. ¿Les parece? ¿Me acompañan? Ya está con nosotros Daniel Sanz. Gracias, gracias. Bueno, ¿qué tema este? Bueno, sí, es un tema para nosotras cotidiano, del diario vivir. Claro, para mí, que estoy del otro lado, no. No porque no lo entiendo, porque no entiendo hasta qué punto, y ahí viene el desafío, Daniel. ¿Qué estamos hablando cuando estamos hablando de normalidad? Ni te digo hablar de cuando hablamos de algo que no es saludable en cuanto a lo mental. Digo, ¿qué es lo que es saludable? Bueno, ahí estás contraponiendo, vamos a poner los nombres más populares que tiene. A ver, dale. Normal y loco. Bueno, claro. ¿No? El loquito de la vuelta a casa. El loco que está chapa. Generalmente sí, y que tiene eso que recién leías, tiene sobre sí, a diferencia de cualquier otro padecimiento o condición. Claro, yo tengo problemas cardíacos, no pasa nada. Claro. Ah, tengo problemas mentales. Vaya. Exactamente, es una enfermedad que tiene sobreagregado una cantidad de sufrimiento, y cuando decimos enfermedad hay una cantidad de personas que empiezan a buscar formas bellas de decirle, ¿no? Entonces, sufrimiento, padecimiento. Cuando vemos que en nuestra cultura tenemos dificultad para llamar a las cosas y estamos siempre buscando una palabra distinta, un eufemismo más suave, es que el problema es complejo y no sabemos qué hacer con él. Y entonces distanciamos las palabras de lo que sucede. Eso que leíste de este bienestar en la vida, pero además en la propia y en la comunidad. Sí, sí. Qué exigencia. Entonces, vamos a pensar que así como tratamos, como vos dijiste, al loquito de acá a la vuelta, así, con esa dureza, con esa crudeza, así cuando lo nombramos, porque hay actos mucho más terribles que se le hacen con la discriminación. Así, con la misma intensidad dolorosa, hay una pretensión de ser normal. En verdad. Claro, yo lo digo porque yo soy normal. Claro, no solamente sos normal, sino cuanto más prejuiciás a la locura, es cuanto más miedo le tenés. Claro, nuestros prejuicios más profundos se basan en los miedos que nos habitan, ¿no? Siempre que un prejuicio es fuerte en una persona, está diciendo cuál es su temor más grande, que es convertirse en eso que prejuicia. Por eso lo prejuicia, para defenderse. Y el tema de la locura, de alguna manera, nos envuelve a todos. ¿Qué pasa, Paula, cuando dormís con tu conciencia? ¿Qué sucede cuando estás dormido? Sueño. Y vos, cuando estás soñando, ¿crees que te decís, no, estoy soñando, esto no es verdad? ¿O crees cabalmente en lo que soñás? Delirás, Paula, todas las noches, como todas las personas que están aquí, y aquellos que no sueñan peor están, seguramente, en su salud mental. Entonces, la experiencia del delirio la tenemos todas.
Bien, no hay ni uno sano, no hay ni uno sano entonces. En Partamos verdad de esa sí, base. hay quienes, porque en la locura hay que reconocer, hay mucho padecimiento en el sentido del sufrimiento, del dolor, en eso no hay duda. No romanticemos más la locura, el loco lindo. No, en el loco y en la loca hay sufrimiento, más si vive en nuestra provincia. Pero entendamos que cada una de nosotras y cada uno de nosotros tenemos un asentado temor a la locura porque tenemos experiencia todas las noches de lo que podría ser que eso que soñamos nos pase de día cuando estamos haciendo algo, ver, escuchar y creer cosas que no existen. ¿Cómo podemos, porque ahora ya le tengo temor, ¿no?, a decir, diferenciar o reconocer cuando estamos ante una enfermedad mental? ¿Qué nos separa? ¿Cuál es esa fina línea? Porque ya con esto de que como soñamos y que estamos delirando. Ahí tenemos la experiencia que nos acerca. ¿Qué nos diferencia? ¿Qué nos diferencia? ¿Qué nos diferencia si necesitamos sobre todo además ofrecer ayuda? Bueno, sobre todo entender que las percepciones que se tienen de la vida y sobre todo, esto es muy importante en la actualidad que se ve en la clínica, como nosotros lo llamamos, que la clínica no es un lugar, sino es una práctica, la práctica que nosotros hacemos, la percepción del propio cuerpo se ve profundamente alterada. Ejemplos, la persona que se baña 2, 3, 4, 5 veces por día porque cuando sale de la ducha se siente olor. Una persona que tiene formicación, que no es la otra palabra, que siente que le pica todo el cuerpo, todo el tiempo, que necesita sacarse la ropa. O sea, esas conductas que nosotros decimos locas, están generalmente basadas, apoyadas, sostenidas por percepciones de sufrimiento que no tienen explicación. ¿En dónde no tienen explicación? No tienen explicación en un correlato biológico. A esa persona le pica todo el cuerpo como si tuviera hormigas, no porque tiene un problema circulatorio, sino porque su percepción está alterada. A esa persona que se quiere sacar la ropa porque no la tolera, no es que tiene fiebre, es su percepción de la temperatura corporal está... Pero claramente entendemos, Daniel, que a la persona que le pasa, que tiene calor, que tiene fiebre, bueno, buenísimo, tiene fiebre. Ahora, ¿cómo miro yo? Cuando vivo con una preocupación, esto empieza, por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo, vivo con una preocupación que altera mi vida cotidiana respecto a me voy a enfermar o me voy a contagiar. Y entonces empezamos a decir, uy, es una leve hipocondría, que se llamaría el tiempo. Pero bien, cuando eso altera de tal manera la vida cotidiana y el vínculo con las personas, hay un poeta, Juan Gelman, que hizo una definición. Creamos más en las definiciones de los poetas que de los psiquiatras. Hizo una definición que dijo, enloquecer es volver loco a los demás. En esta idea de, no es que se los contagia, sino que el otro, la otra, cuando escucha, no, porque tengo miedo de contagiarme, y se lava las manos y se lava las manos. Y llega a un punto en donde ya no es un sufrimiento que puede acotar a un momento del día, sino que ya... Claro. lo agota durante todo el día. Entonces ahí quienes estamos escuchando decimos, pero ¿qué le está sucediendo? Y no podemos encontrar una explicación, pero claro está, esto para quién es sufrimiento. Hay veces es sufrimiento para quien escucha, para quien convive. Lo que llamamos la conciencia de la enfermedad tiene que ver con la posibilidad de explicarle al otro que ese sufrimiento puede ser abordado, necesita ser abordado, necesita una ayuda que muchas veces no es solamente de la persona que está en el centro del sufrimiento, porque es cierto, nos llama la atención el loco, la loca, como le llamamos popularmente, y no usemos más eufemismos, porque no los tratamos bien, así que no busquemos bellas palabras. Necesitamos transmitirle que necesita ayuda, auxilio, y hay veces necesitamos comprometernos en esa ayuda y en ese auxilio, porque sabrás, Paola, que no es muy fácil encontrarlo, sobre todo si no se tienen importantes recursos económicos para abordarlo. Por eso es importante hablarlo también, no solo desde la persona que nos esté escuchando, que se dé cuenta hoy y que se siente involucrado, sino también por todos nosotros como sociedad.
Sí. digamos, porque no sé si hemos ayudado mucho, no sé si ayudamos mucho en que con este temor, quizá por desconocimiento, porque no sabemos qué puede pasar, porque no hemos ayudado mucho a que la situación del loco mejore. No, y sobre todo me interesaría subrayar las cuestiones de esto que vos decís más importantes, sobre todo cuando el problema y el sufrimiento aparecen en niños y en adolescentes, que además de ser etapas de la vida de mucho movimiento, de mucha dinámica emocional, corporal, de conducta, cuando hay sufrimiento ahí tenemos un agregado de problemas, que es cómo cuidar para que esa persona, para que ese niño, niña o adolescente, que encuentra viste que yo dije condición hace un momento, a ver si empezamos a entender que hay veces el sufrimiento parte no de una enfermedad o un padecimiento, sino de una condición distinta. ¿Te doy un ejemplo? Una persona que escucha con volúmenes muy altos todo lo que se dice. O sea, no que lo busca escuchar, sino que su audición tiene la condición de ser excesivamente sensible. Tiene un nombre médico, vamos a obviarlo. Sí. ¿Me seguís hasta aquí? Sí. Imagínate que vos no escucharas como escucho yo, como escuchan quienes están aquí, sino un poco más, que tuvieras una hipersensibilidad al sonido. Esa es una condición, ¿estarías de acuerdo? Uh-huh. Bueno, eso en un momento se puede agudizar y podés empezar a sentir pequeños zumbidos que no están, pero no te permiten dormir, no te permiten hablar bien. Y esa condición Pensar. no te permite pensar. Y esa condición, si no es tratada a tiempo, si no se educa a quien vive con esa condición, claro, y a quienes están en el medio, aquella persona lo que tiene es una sensibilidad al sonido distinta. Esa condición se va transformando poco a poco en una perturbación y luego margina a la persona de tal manera que nos extraña, que en algún momento no enloquezca. ¿Por qué? Simplemente porque escuchaba un poco más. Imaginamos que eso se puede dar en todos los sentidos. Claro. En el tono de la voz, en el ver colores, claro, pasa imaginemos pobre Van Gogh cuánto habrá sufrido por ver más colores que veían los demás. Y bueno, digamos que no tuvo una cultura que le ayudó a entender que lo suyo partió de una condición necesariamente. Daniel, ¿nos reencontramos el Día de la Salud Mental? Me parece bárbaro. ¿Queda el compromiso? El 10 de octubre hagamos algo en ese sentido. Dale, gracias. Gracias. ¿Y a ustedes? ¿Siguen con nosotros? Pausa cortita, ya volvemos.
parte de este Río Negro te acompaña, en el que pretendemos entender un poquito más de qué hablamos cuando hablamos ya de salud, ¿sí? Alejándonos de específicamente la salud mental. Con algo de información, sí, claramente. Fíjense ustedes algo que vamos a compartir que hace referencia a esto que venimos hablando. ¿Fue duro este primer bloque? Bueno, este segundo bloque tiene información también. 1 de cada 3 argentinos sufre de problemas de salud mental a partir de los 20 años. Y no son los que mencionamos en el primer bloque. Acá, fíjense ustedes, mencionamos otros. Y algunos que suenan tan que no, eso es algo parte de nada, lo que me está pasando. Bueno, trastornos de ansiedad, decíamos, de estados de ánimo, y también por consumo problemático de sustancias. Pero claro, hay mucho más con todo lo que hablamos antes y con lo que vamos a hablar ahora. De estos mitos, de estas creencias erróneas, de estos prejuicios que nos rondan como sociedad. Y soñamos todos, como dijo Daniel recién, ¿no? Y son delirios. ¿Pensó en eso? Se la dejo así, al final. Gracias, Steffi. ¿Qué tal? Gracias, gracias. Bueno, gracias por convocar a pensar. Y qué tema para pensar también, ¿no? Porque me parece que lo tenemos que internalizar un poquito más. Me encantó ya desde el vamos decir, todos soñamos. Todos soñamos. O sea, todos estamos delirando. Bueno, ¿cuántos prejuicios que hay? Mencionaba recién con Daniel, ¿no? Decíamos esto, todos tenemos el loquito de la vuelta de casa. Y cuando pasa nos metemos adentro. Y, uy, no, ya está. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo manejamos todo esto? Para ser un poco más útiles y para que de algún modo se pueda solucionar también. Bueno, lo primero que tenemos que poder pensar es en desterrar esa mirada individualista, ¿no? Esto de el loquito del barrio o de la cuadra, quizás para esa persona podemos ser nosotras, ¿no? Claro. En relación a que los mayores problemas que estamos atendiendo hoy tienen que ver con la excesiva normalidad. El primer mito es oponer la locura con la normalidad como es dos polos. Y en verdad, en la actualidad, los mayores problemas que nos están trayendo son la sobreadaptación. Esto quiere decir que nos esforzamos tanto para responder a un mundo que se vuelve cada vez más demandante para ser productivos, para poder más. Cada vez nos formamos más, y me incluyo en esa excesiva normalidad, en ser excelentes en lo que hacemos, en que las cosas nos salgan bien, que de repente esa sobreexigencia se traduce en una capacidad inhibida para el disfrute. O sea, lo primero que perdemos es la capacidad para el disfrute. Ese ya es un acercamiento a un mundo con mayor locura en la medida que pretenda esta sociedad, esta provincia, este país, este mundo, que podemos vivir sin la capacidad para la alegría, sin la capacidad para el disfrute, y entonces nuestros cuerpos nos van a acompañar hacia ese mundo restringido en ser máquinas para producir. Ese es el primer mito, entender eso. Entonces los imaginarios van a ser el loco que anda más suelto caminando y que hace cosas que nos desestructuran, digamos. Si la locura puede llegar a ser más normal que otros, ¿no? Porque está disfrutando del camino, porque se está riendo con un pájaro, porque está a veces, ¿qué está haciendo? Ahí tocaste un punto clave, que es más o menos normal. En realidad tiene que ver con una condición distinta de existencia, digamos, pero que, como decía mi compañero coequiper acá, Daniel, no tiene que ver con negar la existencia de sufrimiento. No hay, este es otro mito, que la locura, el loco lindo, la loca linda, las personas locas lindas, digamos, no existen en la medida que no se puede negar que hay un monto de sufrimiento y que ese sufrimiento empieza a estar en todos lados, y empieza a estar en todos lados no es porque es contagioso, hay que desterrar esa idea, sino porque empieza a interrumpir todo lo que tiene que ver con los espacios y las áreas de la conducta de una persona. Trabajo, familia, sociabilidad, dormir, comer, afecta todas nuestras conductas cotidianas. Entonces, la normalidad es responder a lo que nos pide la sociedad, que va cambiando sus intereses debido a los atravesamientos políticos y económicos en una época. Eso es la definición de normalidad. ¿Y ahora qué hacemos? Así como cambia lo que es saludable
en los alimentos, también cambia lo que es saludable como conducta cotidiana humana. Lo que nos tenemos que preguntar es cuánto nos acercamos a las sensaciones de bienestar, a los sentimientos de que nos provocan satisfacción, si estamos practicando actividades en la vida cotidiana que nos traen disfrute, digamos, porque también es una pérdida de libertad la locura, en la medida que nos restringe en la posibilidad de sentirnos bien con nosotras mismas, por lo tanto con los demás. Los demás entonces son grandes espejos de nosotras mismas en ese sentido. Digamos, si nosotros no podemos disfrutar con nosotras y pasarla bien, no podemos hacerlo tampoco con los demás. Y ahí aparecen conductas de aislamiento. ¿Por qué? Porque la locura es irruptiva. La persona que padece, que tiene sufrimiento, molesta. Molesta porque porque tiene modos de dirigirse, de saludar, de preguntar, de hablar, que no son los esperados y los acostumbrados y los que dice la sociedad que tenés que tener en un lugar. Entonces de repente un grito, una exacerbación, un espasmo, en el sentido de es muy visible en el Tourette o en los TOC, y estas cuestiones irruptivas de la conducta, como gritos, tos permanente, tics, pero también aparecen en conductas cotidianas muy disminuidas en personas que están en sufrimiento y que ese sufrimiento es un poco más tolerable. Digamos, acá tenemos que hablar de las dimensiones de locura. Claro. No hay una sola forma de manifestar un sufrimiento. Eso va variando de acuerdo a lo que nos condiciona, ¿sí? En algunos casos incluso está lo biológico, pero no puede estar abordado a solas. Si hay una condición genética hereditaria que posiblemente se le estén preguntando en casa, bueno, no se puede ver con un solo elemento. Claro. Digamos, para eso está lo que se creó en la sociedad como diagnósticos, de lo cual se deriva un tratamiento farmacológico. Claro, tal cual. Digamos que no debiera ser el único. Si ustedes en casa están conociendo un familiar, digamos, o si en algún momento necesitan acudir a un psicotrópico o algún medicamento, sepan que no es de autoadministración, que un psicotrópico no es algo que va a eliminar, digamos, la enfermedad, porque no se habla de curación, de cura. Ese es otro mito. ¿Se cura la locura? Y no es una cuestión para curar, en la medida que son propios aspectos nuestros que en un momento se pueden hacer protagonistas por factores que tienen que estar presentes, no es sí o sí, y que en ese momento van a necesitar un tratamiento que es complejo, que necesita quizás el seguimiento, la covisión, la supervisión de más de un profesional, de un médico clínico quizás, de una nutricionista quizás, de un psiquiatra o una psiquiatra, en un momento del tratamiento, y un trato amoroso por parte de un vínculo que haga un seguimiento y que se comprometa con mirar amorosamente a esa persona durante un tiempo hasta que esa persona encuentre las herramientas para volver a desarrollarse en sus áreas de la vida cotidiana. Es un redondel porque los podemos imaginar como porciones de una pizza, de una torta, en donde están las áreas y las va desarrollando. Cada porción es un área: el trabajo, lo social, la escuela, el estudio, la vida en pareja, la familia, digamos, y cuánto tiempo desarrolla en cada una de esas áreas va a ser una porción más o menos según el tamaño. Si la persona interrumpe porque los síntomas, digamos, este normal desarrollo, en este sentido de poder transcurrir estos espacios con cierta gratificación, entonces está aumentando los niveles de locura. Y ahí nos podemos encontrar todas las personas, digamos, en algún punto. Lo que va a cambiar es la dimensión. Si el sufrimiento es tolerable, está por debajo de lo tolerable, digamos, quiere decir que no siento nada, digamos, entonces también es un problema. También es un problema. Y cuando está por encima, que es insoportable, y la persona, por ejemplo, y esto es lo más grave, deja de dormir, ya no puede dormir. Todo es realidad.
Todo es un mundo que demanda. Entonces, cuando cierra los ojos, no puede despegarse de aquello que tiene que hacer y seguir o que no hizo, y empieza a sufrir, porque en ese momento no puede hacer nada. Y ahí aumentan los niveles de sufrimiento. Por ejemplo, es eso otro ejemplo, el insomnio. El insomnio es la dificultad para conciliar el sueño, para sostenerlo o para despertarse, ¿no? De alguna forma. Y hoy en día el mayor sufrimiento es el exceso de normalidad. Querer responder a todo, no poder decir que no, y entonces aparece el cuerpo interponiéndose para detener a la persona a partir de los síntomas. Toda locura es una defensa ante un dolor, y toda locura es una demanda de amor. Gracias, Estefi. No quise que hablara más, no porque no me guste lo que está diciendo, sino porque yo no sé ustedes, pero yo me quiero quedar con esa frase, con esa última frase, ¿no? Que toda locura, en definitiva, es una demanda de amor. ¿No sería hora de mirar un poquito eso y quedarse con eso? Una demanda de amor. Toda locura es una demanda de amor. Te la dejo picando. Nos encontramos la próxima.